antes de, no sé, póngale el nombre que usted quiera ponerle a ese hombre famoso que es muy famoso. No logra dividir la historia. Un Mahoma no logra dividir la historia, muy famoso y de todo, y una religión fundada por él, pero no logra dividir la historia. La historia no dice antes de Mahoma, después de Mahoma. Un Buda, antes de Buda, después de Buda. No existe. ¿Quién es el único que ha dividido la historia y ha logrado marcar la historia? Jesucristo. Jesucristo es el único. Y la historia de la humanidad está marcada en un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo. Así es que definitivamente, como hemos estado estudiando en los estudios bíblicos, estamos estudiando el Evangelio de San Juan, y en el Evangelio de San Juan vimos que Jesucristo ya existía, no fue que nació no fue que empezó a existir cuando nació de la Virgen María, ya él existía. Dice que era él desde el principio, y él mismo era Dios. Por eso es que él marcó la historia en un antes y un después. Y podemos hoy ver la humanidad, a pesar de que hay gente que no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios, que haya muerto en una cruz, hay cosas que no creen, aún así la historia de esa misma persona está marcada por un antes y un después. Desde el momento en que desde el momento en que nacemos en esta tierra y que somos humanos, ya estamos marcados por Jesucristo, porque ya la historia está marcada, la historia de la humanidad está marcada. Y la historia, así como la historia de la humanidad está marcada por un antes y un después de Jesús, la historia de cada ser humano debería ser marcada también por un antes y un después de Cristo. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Piense un momentito, ¿cómo era usted antes de conocer a Cristo? Todos los que estamos acá, se supone que hemos conocido al Señor, somos cristianos, le hemos entregado nuestro corazón al Señor, le hemos aceptado a Él, le hemos dado la autorización para que Él trabaje en nuestra vida, somos sus hijos. Entonces, desde el momento que hacemos eso, nos convertimos en hijos de Dios. La palabra de Dios dice así en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes están yendo al estudio bíblico? ¿Quiénes están conectándose? Ahora nos vamos a conectar al estudio bíblico, y en el estudio bíblico estamos precisamente aprendiendo eso. Precisamente estamos aprendiendo en Juan 1:12, estamos en el capítulo 1, Juan 1:12, que dice, no cualquier persona ni todas las personas son hijos de Dios. Aunque eso es lo que nos han vendido. Y antes de conocer al Señor, eso era lo que nosotros creíamos. No todo el mundo es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho, la palabra potestad, derecho, de ser hijos de Dios. O sea, que no todo el mundo, no toda la gente que está en el mundo es hijo de Dios. Eso es una falsa doctrina. Tavo, no importa. Tavo, no importa. No importa. A veces le dicen a los niños que bajen el volumen, pero no, los niños también tienen que tener su culto, y nosotros nos concentramos acá. Y cuando usted viene y acepta al Señor Jesucristo en su vida, ahí usted se convierte en un hijo de Dios. No toda la gente es hijo de Dios. Y por eso es que mucha gente no puede sentir la presencia de Dios, mucha gente no puede caminar con Dios, mucha gente no puede obedecer a Dios, mucha gente vive atada a un montón de cosas porque no conocen a Dios. No lo conocen. Solamente cuando le entregamos nuestro corazón es que nosotros empezamos a conocer a Él. Y empezamos a tener libertad en nuestra vida, a ser libres. Entonces, la historia personal de cada uno de nosotros debería estar marcada por un antes y un después. Si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes cómo era usted antes de entregarle su corazón al Señor, usted me va a contar algunas cosas. Y si yo le digo cómo es ahora que usted le entregó su corazón al Señor, usted también me va a decir otra cosa. ¿Cómo éramos antes? Vamos a ver algunos versículos. ¿Qué pasaba en nuestra vida? ¿Quién gobernaba nuestra vida? ¿Cómo estábamos nosotros?
Vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran cómo era nuestra vida antes, ¿verdad? Porque tal vez a veces no reconocemos exactamente cómo era nuestra vida. Hoy vamos a ir mucho a la Biblia, hoy vamos a ir mucho a la palabra de Dios. Entonces yo quiero que usted busque ahí, en Efesios 5:8, casi todos los versículos que voy a leer se encuentran en la Nueva Traducción Viviente. Yo les voy a decir si leemos alguna otra, pero vamos a ver Efesios 5:8, ahí Joelito me la está acomodando. Dice así: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Oiga, ¿cómo estábamos antes? Llenos de oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Cuándo estábamos llenos de oscuridad? Antes de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de que Cristo viniera a nuestro corazón, antes que le entregáramos nuestro corazón a Él, antes que le hiciéramos Señor y Salvador de nuestra vida estaba en la oscuridad. Y usted me puede decir, no, pastora, no, mi vida no estaba en la oscuridad. No podemos contradecir a Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, es un versículo que debemos sabernos de memoria. Por si algún día alguien nos dice, no, yo no iba a una iglesia ni nada, pero yo no le hacía daño a nadie. Es que la Biblia no dice eso, la Biblia dice que todos hemos pecado. Porque pecado, la palabra pecado significa errar en el blanco. Eso significa la palabra pecado, errar en el blanco. O sea, no dábamos en el blanco. ¿Por qué? Porque tomábamos las decisiones a como nosotros pensábamos que eran. Hacíamos las cosas a nuestra manera, a como tal vez las aprendimos del mundo, a como nos enseñaron, a como crecimos. Pero tal vez ni siquiera nunca se nos había ocurrido leer la palabra, el manual de vida. Y estaba ahí guardado, lo teníamos abierto en el Salmo 91, como en muchos hogares, como no sé cómo se le puede llamar a eso, ahí en el Salmo 91. Pero con solo abrir la Biblia en el Salmo 91 no va a pasar nada en tu vida, a menos que tú conozcas al Señor, a menos que tú le entregues tu vida, a menos que tú ores, a menos que tú quebrantes tu corazón delante de Él y le digas, Señor, perdóname, por favor. Yo he cometido pecado, yo he tomado decisiones sin consultarte. ¿Cuántos de nosotros en la vida tomamos decisiones sin consultarle a Dios? Todos hemos tomado decisiones sin consultar a Dios. Es mentira que todos los días nos levantamos y decimos, Señor, ¿te parece que vaya para allá? ¿Te parece que haga este negocio? ¿Te parece que mande este currículum? ¿Te parece que me case con esta mujer? ¿Te parece que este hombre sea mi novio? Por lo general no hacemos eso. Tomamos las decisiones a nuestra manera. Pero cuando ya el Señor viene a nuestra vida es diferente. Si empezamos a consultarle a Él, Señor, ¿te parece? Ahora, si usted no le está consultando al Señor, déjeme decirle, tiene que detenerse un momento y ver si Él realmente es el Señor suyo. Porque una cosa es que sea Salvador y otra cosa es que sea Señor. Si yo todavía sigo decidiendo a mi manera, a lo que a mí me conviene, a lo que a mí me gusta, aunque la palabra esté en contra de eso, déjeme decirle que tengo que detenerme y pensar, ¿será Jesucristo el Señor de mi vida o todavía sigo siendo yo la que señoreo sobre mi vida? Porque Él puede ser el Salvador, puedes haberle dicho, Señor, entra a mi corazón. Y usted puede creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted puede creer que Jesús murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que ahora está vivo, y usted puede creer eso. Pero mientras eso que usted cree no se haga parte de su vida, para que usted se convierta en una mujer y un hombre obediente, déjeme decirle que eso se convirtió solamente en un pensamiento. Pero no es una creencia, porque cuando nosotros creemos en algo, nosotros lo hacemos. Y antes de nosotros conocer al Señor, dice que estábamos llenos de oscuridad. Había pecado en nuestra vida, teníamos rencores, teníamos odios, teníamos enojos, teníamos todas las obras de la carne que están escritas en el libro de Gálatas. Todo eso era lo que gobernaba nuestra vida. Tal vez no le hacíamos daño a nadie, pero teníamos rencor. O queríamos vengarnos de pronto de alguien que nos hizo daño, no queríamos perdonar a alguien que nos dijo alguna cosa o nos hizo algún daño. O hablábamos mal de una persona y creíamos que no. Tomábamos decisiones sin consultar al Señor. Colosenses 1:19 al 21.
cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor y cómo está nuestra vida después de conocer al Señor. Nueva Traducción Viviente, Colosenses 1:19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Ya lo estudiamos en el libro de San Juan. ¿Se acuerdan? Dios es Jesús. Dios dijo, voy a acercarme a los humanos, voy a ir a la humanidad, voy a bajar desde mi trono para conocerles a ellos de cerca. Y bajó Dios desde su trono en forma de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Por eso las religiones que no creen en Jesús son religiones falsas, porque Jesucristo es Dios. Y lo estamos estudiando en San Juan 1. Y en todo el libro de San Juan lo estamos estudiando. Si usted dice, no, esa pastora está hablando algo incorrecto, váyale a San Juan. Váyale a San Juan. Y va a darse cuenta, y el estudio que estamos llevando en San Juan 1, por eso no sé, hemos durado tanto, ya tenemos como 3 o 4 semanas de estar estudiando San Juan 1. Uy, pero estamos pegados en San Juan 1. No, es que necesitamos como iglesia, como hijos de Dios, entender que el mismo Jesús es el mismo Dios que bajó aquí a la tierra. Yo les contaba el miércoles, creo que fue en el estudio bíblico, les contaba que hay una película, que no sé cuántos las han visto, El Príncipe y el Mendigo. Al final me dijeron el nombre porque no me recordaba. El Príncipe y el Mendigo, donde intercambian personalidades, el rey con un hombre del pueblo, y intercambian digamos, como trabajos, ¿verdad? El rey se viene acá al pueblo, se hace pasar por el mendigo, y el mendigo se va allá como rey y se hace pasar como rey. Entonces intercambian posiciones. Cuando el rey viene a vivir y a morar dentro de toda la comunidad, dentro de todo el pueblo que él manejaba, que él dirigía, él se va dando cuenta de cosas que no se había dado cuenta cuando él estaba allá en el reino. Y entonces él empieza a cambiar leyes, empieza a cambiar cosas, porque él no se había dado cuenta de la necesidad que tenía la gente. Nuestro Dios vino aquí a la tierra y dice que fue tentado en todo, en absolutamente todo, pero que nunca pecó. Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar, caer en la tentación. Nosotros los humanos somos tentados en todo y casi que siempre caemos en todo. Él fue tentado en todo, pero él nunca pecó. Él fue sin pecado. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Así es que imagínese, qué mejor que la confianza que podemos tener en Él, que sabe lo que usted está sintiendo, lo que usted está pasando. Él conoce su situación, Él conoce el dolor de su corazón, Él conoce lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo, lo conoce. Entonces, ¿cómo no nos vamos a acercar confiadamente al Señor? ¿Por qué vamos a tener temor de ir a hablar con Él y pedirle que nos dé un consejo? ¿Por qué vamos a tener temor o vamos a tener duda de ir y decirle, Señor, ¿estás de acuerdo con esto? Porque sabe que la mayoría de nosotros tomamos decisiones porque sabemos que Dios nos va a decir que no. Y las tomamos solitos porque decimos, no, si se la pregunto a Dios, Dios me va a decir que no. Eso es como los papás, los hijos. Hay chiquillos que toman decisiones, no le cuentan a los papás. ¿Por qué? Porque saben que la mamá o el papá les va a decir que no. Porque la mamá y el papá ven más allá de donde ven los chiquillos. Porque ya pasaron por donde asustan, entonces saben cosas de experiencia. Entonces dicen, no, mi hijo va a cometer un error, mejor le digo que no. Pero nosotros entonces nos quedamos callados como hijos. No, mejor no le digo a mi mamá, no le digo a mi papá, porque si no me dicen que no. Mejor aquí lo hago a escondidas, sin que ellos se den cuenta. Y así pasa exactamente con Dios, pero Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce lo que nos aqueja, lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos intimida. Dios conoce todo eso a la perfección. Así es que como Él ya pasó por ahí, Él pasó. ¿Se cree que Dios no entiende cuando estamos tristes? Si Él estuvo en la agonía, ¿se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Ahí dice que cuando Él iba a ir ya a morir a la cruz, cuando iba a ser entregado por Judas, dice que Él se fue a orar, dejó a los discípulos aquí, se adelantó un poquito, fue a orar allá solo, pero le dijo a los discípulos, estén velando, para que no entren en tentación. Y Él se fue a orar allá, porque Él ya estaba siendo tentado. Él cuando hace esa oración en ese Getsemaní, dice que fue un tiempo duro. Si usted va y lee en los evangelios cuando cuenta eso,
principalmente, él estaba en ese momento en lucha. Estaba en lucha, él estaba siendo atribulado y él estaba siendo tentado, porque él le dijo al Señor, a su papá, a Dios, le dijo: Señor, si es Padre, si es posible que la gente, que la humanidad completa se salve sin que yo tenga que ir a la cruz. Cuando dijo, si es posible que pase de mí esta copa, eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué significa esa frase? Si es posible que pase de mí esta copa. Parafraseado es: Señor, si hubiera otra manera en que la humanidad se salvara y que yo no tenga que ir a pasar por todo eso. Pero luego dice: pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y ahí es donde está la diferencia entre Dios y nosotros. Porque nosotros decimos: no, mejor yo no quiero pasar por ahí, mejor no, y simplemente no paso. Y de pronto Dios quería que tú pasaras por ahí porque quería formar tu carácter, quería desarrollarte, quería convertirte en alguna persona tal vez mucho más madura de lo que eres ahora, quería hacer cosas contigo diferentes, quería mostrarte nuevas capacidades, quería desarrollar cosas en ti, pero no pasé porque tuve miedo, porque no quise y porque no le dije al Señor que se haga como tú quieras. Entonces el Señor ahí triste, él ahí estaba amargado, estaba triste, pero él oró. Entonces él sabe cuando tú estás triste, él sabe cuando te sientes mal, él lo sabe. Entonces, ¿para qué? Si él sabe y conoce el sentimiento que yo estoy experimentando, ¿por qué será que nosotros nos apartamos y nos vamos y nos tiramos en una cama a llorar y a no comer, en vez de ir a orar? Si tenemos el ejemplo de Jesús, ¿qué hizo? Oró. Fue y oró. No se aisló, ni se puso enojado, ni empezó a decirle a todo el mundo cosas feas, ni empezó a tratar mal a los discípulos porque estaba triste. Fue y oró. Entonces el Hijo de Dios, que conoce a su Señor, ¿qué va a hacer cuando está pasando un momento difícil? Va a orar. Nos vamos a apartar a orar. Señor, aquí estoy. Necesito tomar esta decisión. Tú que ya pasaste por ahí, tú que fuiste tentado en todo, Señor, y que conoces las situaciones, Señor, por favor, vengo delante de ti hoy, aconséjame. Esa es la mejor oración que podemos hacer. Pero a veces vamos al psicólogo, al psiquiatra, vamos al consejero, vamos a todo lado a pedir primero consejo. Y no estoy diciendo que no sea bueno hacer eso, se puede. Porque para eso ellos estudiaron, para eso Dios les dio la sabiduría, los dones, para poder también prepararse en eso. No es que no puede ir, claro que sí puede ir, pero ¿a dónde tiene que ir primero? Cuando ya vimos que el psicólogo, que el psiquiatra, que nadie hizo nada, recién vamos a buscar a Dios, y debería ser al revés. Deberíamos buscar primero a Dios, que de pronto nos vamos a ahorrar esa platita, ¿verdad, Gaby? Tenemos una psicóloga. Pero ¿qué pasa con nosotros? No hemos creído que ese Señor pasó por ahí. Hemos creído. Por eso aquí dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios vivió en Cristo. Dios conoce, Dios sabe, Dios entiende. Dios está ahí para socorrerte. Dios está ahí para levantarte. Que usted se cayó, Dios lo va a levantar. Ore, Señor, aquí estoy, me caí. El Señor te va a levantar con amor. El Señor te va a fortalecer. Es que Dios es bueno. Dios es bueno. Dice, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. ¿Dónde estábamos antes de Cristo? Lejos de Dios. Podemos decir, yo conocía a Dios, pero usted no le hacía caso. Así es que si no le hacía caso, usted estaba lejos de Dios. Yo estaba lejos de Dios y no le hacía caso. Porque no es que estoy cerquita de Dios y soy un desobediente. No es que yo puedo decir, no, yo estoy cerca de Dios y soy una desobediente, hago las cosas a mi manera y sigo mis pasos, a como a mí me dé la gana. Y yo quiero a Dios, no, y Diosito y yo, no, ningún Diosito. Si yo soy desobediente, no estoy cerca de Dios. Si yo no estoy haciendo lo que su palabra manda y dice, yo no estoy cerca de Dios. Y aquí la palabra dice, esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. ¡Ah!
Qué palabra más ruda. Éramos enemigos de Dios y de pronto nos creíamos muy amiguitos de Él. El hombre y yo, dice la gente. ¿Ustedes nos han oído eso? Ay, no, el hombre y yo. Ay, él me entiende, él sabe. Y no es así, es lo que dice la palabra. Yo no estoy inventando esto está en la Escritura. No estoy inventando. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. ¿Por qué estábamos separados de Él? Por nuestros malos pensamientos y acciones. O sea, antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Antes de Cristo estábamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque teníamos pensamientos de todo tipo. Y a veces mi miedo nos da a eso, pensar esas cosas. Mi cosquilla nos da a pensar esas cosas. Pero dice después el versículo siguiente, el 22. Pero ahora, o sea, después de Cristo. Ya vimos antes de Cristo, después de Cristo. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. O sea, entregó su cuerpo, murió en la cruz y entregó, ahí mismo reconcilió, todo eso que no estaba reconciliado, porque éramos enemigos. Ahí nos reconciliamos con Él. Cuando Él viene y entrega su cuerpo físico a la cruz, muere por nosotros, ahí mismo nos reconcilia con Dios porque estábamos irreconciliados, y dice, como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, después de Cristo. Antes de Cristo, enemigos. Después de Cristo, ¿cómo dice? Libres de culpa. Santos, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, aunque sigamos pecando, pero ya el pecado no es como el pecado que hacíamos cuando no estábamos con Él, cuando no le conocíamos, cuando no le habíamos entregado la vida a Él. Es ese pecado donde usted inmediatamente dice, pequé, hice algo incorrecto, Señor, necesito que me perdones, y empieza usted a cambiar, usted empieza a dejar esas malas conductas, empieza a dejar esos malos pensamientos, porque usted sabe que usted ahora es hijo de Dios, usted le quiere agradar, usted quiere agradarle en todo. Entonces, ¿somos santos que pecamos? Claro que sí, porque el pecado, mientras vivamos en este cuerpito, en este estuche, siempre vamos a tener tentación, y muchas veces vamos a caer en esa tentación, pero ya nosotros no practicamos el pecado. Una cosa es que un día pequemos y otra cosa es que practiquemos el pecado. Cuando estábamos antes de Cristo, nuestra vida era una vida de pecado. Practicábamos el pecado. Todo el tiempo estábamos en pecado. Era nuestra vida. ¿Qué es pecado? No tomar en cuenta a Dios. ¿Qué es pecado? Y a veces pensamos pecado como cosas así como matar, como robar, como, no sé, cosas de ese tipo. Pecados son muchas cosas. El no tomar en cuenta a Dios, el hecho de tomar una decisión sin pedirle permiso a Dios, ya eso es pecado. O sea, la vida cristiana no es tan fácil como a veces la gente piensa, pero cuando usted se enamora de Dios no va a ser difícil. Por eso la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque cuando usted se enamora de Dios, usted va a querer agradarle en todo. Claro, si yo no estoy enamorado de Dios, nada va a pasar. Comúnmente voy a estar pecando, comúnmente voy a estarme alejando de Él, comúnmente voy a estar en estos pensamientos, en esto que está diciendo aquí la palabra, comúnmente. ¿Por qué? Porque yo no estoy enamorada de Él. A ver, usted por una persona por la cual usted no está enamorada o enamorado, usted no ama, ni le fu ni le fa. Los novios, a ver, las parejas, usted por su esposa, usted por su esposo, usted por su novio, usted por su novio, se quiere agradarle, ¿cierto? Usted no es que dice, no, a mí ni me importa. Ahí tenemos una parejita que se va a casar. Ustedes se quieren agradar, ¿verdad? Catherine y el novio, ¿verdad? Y usted piensa y dice, no, yo no voy a hacer nada que a Catherine la hiera porque la amo. Y no voy a hacer cosas que a Catherine le duelan porque yo la amo, y al revés. Pero si ellos no se amaran, se fallarían, se herirían, se harían cosas más, porque pues si no se aman. Entonces a él no le importa lo que ella siente, ni a ella le importa lo que él siente. Pero no es así. Con Dios es exactamente igual. Cuando yo amo a Dios, estoy enamorada de Dios, lógicamente yo quiero agradarle a ese Dios.
Porque yo estoy enamorada de ese Dios, ¿por qué me enamoro de Dios? Porque ese Dios envió a su único hijo a la cruz para morir por mí, porque yo me merecía estar en esa cruz, pero Él lo mandó para que yo no tuviera que ir a esa cruz, para que yo fuera libre, porque cuando en el Génesis, allá en el puro principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva y les dice, esto es lo que ustedes van a hacer, y Adán y Eva desobedecen, ahí se rompe la comunión. Ahí se rompe la comunión con Dios. Entonces no podemos decir que no, yo siempre he amado a Dios, yo siempre lo he querido. Si usted nunca le ha entregado su corazón al Señor, ni ha entregado su vida a Él, ni camina con Él, todavía no se ha reconciliado con Él. Necesita esa reconciliación. Cristo es el único puente, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo a través de Jesucristo. Por eso estamos en la religión verdadera. ¿La religión verdadera cuál es? Jesucristo. Esa es. Porque a veces usted puede tener un pensamiento que el enemigo te mande de duda. ¿Y si no estoy en lo correcto? ¿Y si eso de la Biblia y esas cosas no son lo correcto? ¿No? Si es lo correcto. En Cristo no hay verdades relativas. Hay solo una verdad y es Cristo. Él es la única verdad, el camino, la verdad y la vida. Ahora, antes de Cristo, enemigos de Él. Después de Cristo, santos. No sé si a usted eso le hace sentir bonito, pero a mí eso me hace sentir muy feliz, saber que hoy soy santa. ¿Santa porque nunca peco? No. No. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. No es que nunca peco, tal vez peco más que todos ustedes. Es apartado para Dios. Y ahora yo no soy del mundo, ahora soy de Dios y hago lo que Dios me manda, lo que Dios me dice, lo que Dios me ordena. Y si Dios dice, camina para la izquierda, camino para la izquierda. Si Dios me dice, detente, me detengo. Y si Dios me dice a la derecha, voy a la derecha, pero no hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Y ese es un caminar con Dios. Eso es después de Cristo. Antes de Cristo me decía, ve a la derecha y yo iba a la izquierda. Me decía, camina hacia adelante y yo me iba para atrás. Pero yo decía, en mi pensamiento y en mi creencia, yo decía, no, yo amo a Dios. Pero ¿cómo iba a amar a Dios si yo era desobediente? Imposible, ¿no es cierto? Imposible. 1 Corintios 6, 9, 11, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿cómo podemos decir que toda la humanidad es hija de Dios si la humanidad hace cosas malas, de malas? Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Hay engaño en la gente. Hay engaño en la gente. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden cultos a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y yo no estoy hablando algo mío, está escrito en la palabra, en Corintios, ahí está. Pastora, es que usted está diciendo cosas terribles. Estoy predicando la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, una cosa, después de Cristo. Algunos de ustedes eran así, antes de Cristo, pero fueron limpiados después de Cristo. Fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando lo invoqué y le dije, perdóname, Señor, no he seguido la vida a la manera tuya, la he seguido a mi manera, no te he reconocido en todos mis caminos, he hecho las cosas a mi manera, lo que yo he creído, pero no te he tomado en cuenta. Lo invoqué, le pedí perdón y le dije, por favor, empieza a trabajar en mi vida. Señor, te autorizo, te doy permiso, pasa, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Quién eres, Señor? Revélate a mi vida. Esa es la mejor oración que nosotros podemos hacer. ¿Quién eres, Señor? Revélate a mi vida. Revélate a mi vida. ¿Quién eres tú? Si usted quiere realmente conocer a Dios, dígale así, haga esa oración. Yo una vez la hice, hace muchos años. Señor, ¿quién eres? ¿Me puedes revelar a mi vida?
¿Para qué hice esa oración? Fue hermoso. Conocí al Dios de verdad, no al Dios de las historias, no al Dios de Semana Santa, no al Dios de la Navidad, que ya casi que ni lo toman en cuenta en Navidad, ahora es colacho, los renos y los gnomos y todas las cosas. Ya ese Dios no. Vino un Dios mío, personal, se reveló a mi vida y entendí que ese Dios me ha amado tanto, que fue capaz de tomar a su único hijo y ponerlo en el lugar que a mí me correspondía para salvarme, porque la Biblia dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor da. Usted nunca diga que ama si usted no da. Yo te amo, pero no da nada. No da nada. Yo te amo, mi amor, mucho, pero no da nada. El amor da. Una expresión del amor es dar. Si yo digo que amo, yo voy a dar. Y no solamente cosas materiales. Si yo le doy la comidita, yo le pago la luz, le pago el agua. Sí, pero dar amor, dar comprensión, dar ayuda, dar tiempo de calidad, todo eso. O sea, yo no puedo decir que yo amo si yo no soy capaz de dar. Los papás, las mamás, ¿qué hacemos cuando en la casa no hay alimentos o estamos un poco escasos? ¿Quiénes son los primeros que comen? Los hijos. Aunque uno se quede haciendo ayuno toda la semana, ¿cierto o no? ¿Por qué hacemos eso? Porque amamos a esos hijos. Entonces no nos importa quedarnos hambrientos por darle a nuestros niños. Porque si yo me encuentro un papá que come él y no le da a los niños, no creo que ese papá o esa mamá esté amando. No está amando. Por eso existe el aborto, por eso existe el incesto, por eso existe el abandono, porque no hay amor. Simple y sencillamente no hay amor. Si hubiera amor, no habría ese tipo de pecados. Entonces dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Antes de Cristo, después de Cristo. Tito 3:5. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. ¿Cómo éramos? Necios y desobedientes. Yo era necia y desobediente antes de Cristo. Necio. ¿Qué es un necio? Una persona que por más que usted le diga, no entiende. No entiende, no le cae, no le entra. Y por más que usted le diga, mire, no haga eso porque eso le va a hacer daño. Ahí va y lo hace, necio. Eso, que sabe porque sabe que hacer eso no le va a traer ninguna bendición, no va a hacer nada bueno para su vida. Pero mete cabeza y lo hace. Es un necio. La persona necia no entiende razones. No entiende razones, le están diciendo. No, mire, mejor aquí. No, yo hago lo que a mí me da la gana. Un necio. ¿Cómo éramos? Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros antes de Cristo. Oiga, si nosotros todavía tenemos un poco de estas cosas, es que todavía estamos antes de Cristo y tenemos que cambiar la historia de nuestra vida y irnos para después de Cristo. Tiene que haber ahí un antes y un después, porque no puede ser que un cristiano, hijo de Dios, que dice que ama a Dios y que está metido con Dios, y menos uno que sirve a Dios, pueda ser desobediente, pueda ser necio, pueda estar esclavo de pasiones, de placeres, pueda tener una vida llena de maldad, pueda odiarse, pueda tener envidia. Y que la envidia es muy común en el ser humano. ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Y por qué a él sí y yo no? ¿Y por qué ese pudo comprar un carro y yo no puedo? Yo voy a tener uno mejor. Eso es envidia. No alegrarse con la bendición del otro. ¿Y por qué a ella la pusieron a dirigir el culto y a mí no me pusieron? Si yo hablo más bonito.
¿Y por qué a ella la pusieron de directora de esto y a mí no me pusieron? Si yo soy más inteligente, envidia, envidiosos. Y eso no puede ser posible en hijos de Dios. Esto es antes de Cristo. ¿Cómo es ahora después de Cristo? Versículo 4. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. O sea, vida nueva. Después de Cristo, vida nueva. No soy la misma persona que yo fui. Es imposible que alguien se encuentre con Cristo en el camino y que siga siendo la misma persona desobediente, la misma persona necia. Es imposible. Si sigo siendo la misma persona, es que no me he encontrado con Él. Pasó a la par mía y no lo vi. Pasó a la par mía y ni cuenta me di. 1 Pedro 4, 1, 6. Estábamos terminando. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Algún momento vamos a tener que sufrir después de Cristo. Algún momento nos van a criticar. A mí me van a criticar. Y esa que juega ahí predicando eso. ¿Pero ustedes creen que me importa? No me importa. Porque yo hago lo que dice Dios, no lo que digo yo, ni lo que dice la gente. Ahí afuera no tenemos un buzón de sugerencias, ¿verdad? Sugiera los temas que quiera que toquemos. No, en Cristo no hay sugerencias, no hay buzones de sugerencias. Ay, yo sugiero como que Dios sea un poquito más blandito y que no. En Cristo no hay buzones de sugerencia. En Cristo es lo que dice la palabra y punto. Usted va a sufrir persecución. Gracias a Dios en Costa Rica no tenemos persecución como en otros países, la iglesia perseguida. Ya lo sabemos, porque en otros países están congregados y cuando vemos un montón de militares que entran ahí a ametrallar y de todo, cristianos muertos, cristianos que se los han llevado secuestrados porque predican la palabra. El otro día hablamos de eso y vimos un video de un hombre que fue a predicar allá a un lugar de estos y le decían que tenían solamente una Biblia, o entre toda esa cantidad de multitud de gente que fue a la conferencia, habían solo 2 o 3 Biblias. Entonces ellos se aprendían los versículos de memoria para luego ir y predicar. Oiga, nosotros tenemos Biblia y la tenemos empolvada en la casa, nunca la leemos, y eso nos hace cristianos fieles. No, el tener una Biblia no te hace un cristiano. Ser cristiano te hace caminar conforme a lo que Él te ha dicho. Eso es todo. Y decía este hombre que cuando él terminó de dar la conferencia, todos ellos le decían, por favor, oren, porque nosotros queremos ser como ustedes, queremos tener la libertad de reunirnos, así como ustedes, que se pueden reunir y que pueden levantar sus manos y adorar y hacer ruido, que se oiga la adoración y que se oiga la predicación, queremos ser como ustedes. Y él les dijo, no, yo no voy a orar por ustedes para que eso pase, no. Y se pusieron tristes, ¿cómo? ¿Por qué usted no va a orar por eso, no? Voy a orar para que nosotros seamos más bien como ustedes. Porque ustedes, a pesar de la persecución que están teniendo, están parados firmes. Se aprenden la palabra de memoria. No hay que estarlos jincando para que se aprendan la palabra. Somos perezosos para aprender y memorizar la palabra. Pero si usted memoriza la palabra, cuando Satanás viene, usted tiene palabra para defenderse. La palabra de Dios es la espada. Es nuestra espada, con eso nos defendemos. Cuando el enemigo viene a decirte, tú no puedes, usted le dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el diablo, ¿qué tiene que hacer? Huir. No es que usted va a agarrar al diablo a patadas, porque espíritu con carne no pueden pelear. Usted pelea con la palabra. Con la palabra. ¿Cómo peleó Jesús? Con la palabra. Cuando estaba en tentación, peleó con la palabra. Dijo, escrito está la palabra, pero no la memorizamos, nos da pereza, un hombre, qué pereza. Y en el discipulado tenemos que aprender un mínimo un versículo de la palabra por semana y no podemos aprender. Y ellos se aprendían los versículos larguísimos, se aprendían el capítulo completo de memoria, un capítulo completo, rapidito, porque si los llevaban a la cárcel, les iban a quitar sus Biblias, entonces tenían que saberse los capítulos aquí de memoria. Porque están enamorados de Dios, porque se enamoraron de Él,
porque para ellos no es una simple religión, no es solamente voy el domingo a la iglesia, no, para ellos es vida. Jesús se convirtió en la vida de ellos. Y así tiene que convertirse Jesús en nuestra vida. Antes de Cristo era solamente un personaje que de oída habíamos oído. Pero después de Cristo se convierte en una persona a la cual ahora conocemos. Dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo quiero ver al Señor. Yo no quiero oír de Él. Tanto que me hablan, tanto que me dicen de Él, tanto que la pastora predica, tanto que ella trae esos mensajes y tanto que me dicen. Yo ya no quiero oír, yo ahora quiero de verdad conocerlo. Dígale al Señor, Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte, para que la vida suya tenga un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo. Cuando usted haga esa oración, usted me va a decir a mi pastora, usted tenía razón. Yo hice la oración y le dije, quiero conocerte, Señor. Ya no quiero pensar en ese Dios que mis papás me enseñaron cuando yo era chiquito. Y cuando me llevaron a bautizar y yo era chiquito, ni cuenta me di. Yo no quiero conocer ese Dios, yo quiero conocer el Dios personal que me ama, que se entregó por mí, que está a mi lado, que me comprende y que me entiende. Y que me puede levantar y me puede sacar adelante. Ese es el Dios que yo quiero conocer. Y dice el versículo 2, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Ese es un después de Cristo. Antes estamos ansiosos de hacer lo que a nosotros nos parece, de seguir nuestros sueños. Pero después de Cristo nosotros decimos a Dios, Señor, yo tengo este sueño, pero si no es el tuyo, yo no lo quiero hacer. Pero antes de Cristo decimos, este es mi sueño, yo trabajo por mi sueño, aunque de pronto no sea el sueño que Dios tiene para usted, porque en ese sueño de pronto usted se va a perder, en ese sueño de pronto usted va a lograr el éxito en el mundo, pero usted va a fracasar en la parte espiritual. Y la palabra de Dios dice, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Somos alma, cuerpo y espíritu, no podemos concentrarnos solo en una cosa. Tenemos que concentrarnos en lo que realmente es eterno. ¿Y qué es eterno? El espíritu. El cuerpo, los años que duremos acá. Pero el espíritu es eterno. El alma es eterna. Eso no se va a terminar nunca. No se concentren en las cosas de aquí abajo. Dice la palabra de Dios, no pongan la mirada en las cosas de abajo, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, allá en las cosas espirituales, en lo que está arriba. Y el 3 dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Así que no se preocupe si a usted lo critica, dice, ay, ahora hay que jugar panderetilla. No estoy jugando de nada, solo que me enamoré de Dios. Conocí a Dios y ya mi vida ya no es de practicar todo eso que yo practicaba antes. Antes de Cristo, después de Cristo. Versículo 6. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir, como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Y termino con este versículo de 1 de Pedro 2:10. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Antes éramos gentiles. El pueblo escogido era el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo escogido antes? El pueblo de Israel. Cuando se llamó a Abraham y le dijo, Abraham, toma tu parentela y ve a donde yo te voy a decir. Él estaba escogiendo un pueblo para sí, era el pueblo de Israel. Los demás, todos los pueblos éramos gentiles. No éramos el pueblo escogido. Pero la Biblia dice, ahí mismo en Juan, donde estamos estudiando, el miércoles métase al estudio bíblico para que aprenda bien eso. Dice,
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay palabras suyo y suyos. Cuando dice suyo, a lo suyo significa al mundo vino. Pero cuando dice y los suyos no le recibieron, esos suyos es el pueblo escogido de Dios. Pero vino al mundo, pero el mundo le rechazó y sus hijos, su pueblo escogido, le rechazó. Dijeron que él era solo un profeta, no le creyeron, lo crucificaron, lo mataron. Entonces él dijo, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero, ese más es un pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde los gentiles nos convertimos en pueblo de Dios. Entonces, por eso este versículo de Pedro dice, antes no tenían identidad como pueblo, no sabíamos quién era nuestro Padre, ni quién éramos nosotros, pero inmediatamente él dijo a todos los que le recibieron, cuando empezó a caminar en su ministerio aquí en la tierra, en ese momento recibimos identidad. Ayer los jóvenes estaban en una actividad de identidad, lindísima, ahí vi las fotos. Toda esa cantidad de jóvenes aprendiendo cuál es tu identidad en Cristo. Tú no eres cualquier persona, tú no eres el hijo del vecino, tú eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, no somos hijos de cualquiera. Nuestro papá no es cualquiera, nuestro papá es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Y si mi papá es el Dios Todopoderoso, yo tengo identidad, soy su hijo. Y si soy su hijo, dice que un padre bueno, aún un padre humano, sabe darle cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios? Entonces, ¿por qué nos cuesta creer de que Dios está al cuidado de nosotros, que abrirá puertas que nos convengan y que cerrará las que no nos convienen? Entonces, ¿por qué tomamos las decisiones a la manera nuestra, lo que creemos? ¿Por qué somos tan desobedientes? ¿Por qué si Dios nos llamó, no queremos servirle? ¿Por qué si Dios nos escogió, nos hacemos los locos? ¿Por qué si Dios ya nos dio una palabra, por qué hacemos todo lo contrario a lo que la palabra dice, siguiendo nuestros instintos carnales? ¿Por qué? Porque no le hemos conocido. No le hemos conocido. Y hoy es el día perfecto para que nosotros podamos conocerle. Hoy es el día perfecto. Deberíamos ser capaces de dividir la línea del tiempo de nuestra vida en antes de Cristo y después de Cristo. No sé, usted hágase la propia pregunta. ¿Tengo una línea que está dividiendo mi vida? ¿Tengo un antes y un después? ¿O la verdad es que mi vida siempre ha sido igual? ¿Sigo siendo el mismo que era antes de venir a la iglesia? ¿Antes de entregarle mi corazón al Señor? ¿Sigo siendo el mismo? ¿O hay cambios? ¿Sigo siendo la misma persona? ¿Sigo siendo desobediente y sigo no haciéndole caso a Dios? ¿O sí ha habido un cambio? Antes yo era así y ahora soy asá. Si no ha habido una línea divisoria todavía en tu vida, hoy es el día en que usted haga la división y diga, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando, porque luego nosotros vamos a salir a compartir esto con mucha gente que no entiende, que no sabe, que creen que están bien, pero dice que están engañados, porque el que está engañado no sabe que está engañado porque está engañado. Así de sencillo. Pero no sabe que está engañado porque tiene un engaño. Entonces sigue haciendo la vida a su manera. Yo quiero que oremos. Usted baje su cabecita, por favor. Baje su cabecita.